Bueno, muchas gracias a los doctores Bascolo, a la doctora Karina, a la doctora Natalia por estas intervenciones tan importantes que nos hacen en este componente de los desafíos de la gobernanza. Creo que desde el inicio el doctor Bascolo hizo un apunte muy importante y era cómo integrar los servicios a las estrategias de atención primaria en salud de manera central en las propuestas de modelos de atención. Y la doctora Karina nos hacía una reflexión muy importante sobre las funciones esenciales en salud pública, que creo que es una apuesta y una orientación muy importante que tenemos precisamente para que nos sirva de guía, que nos sirva de lineamiento en este tema de la gobernanza. Y la doctora Natalia, con todos estos elementos del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación, creo que nos deja un panorama bastante interesante en términos de qué nos espera en el campo de toda la planeación y la planificación en salud, en esa perspectiva de lo que ellos están llamando el acceso universal, la cobertura universal y desde la perspectiva que nosotros llamaríamos la garantía del derecho fundamental a la salud. Tenemos 3 preguntas porque entendemos los tiempos y demás, pero vamos a darle énfasis a estas 3 preguntas de manera inicial para el doctor Bascolo y la doctora Karina. La primera pregunta dice, para los países de la región, ¿cuáles son los retos prioritarios en temas de gobernanza, considerando la heterogeneidad de las capacidades de dichos países? Entonces, le doy la palabra a que la doctora Karina, si se encuentra. Bueno, muchas gracias. No sabía si es que era para Ernesto. Bueno, yo creo que depende mucho, ¿no? El país, pero sin duda nosotros enfatizamos este tema de los actores externos, del rol de los actores externos y ese relacionamiento de las autoridades sanitarias con ellos. Yo diría que por un lado eso, entenderlo y además establecer estrategias para poder incidir sobre las acciones que están relacionadas al desarrollo de las funciones esenciales en salud pública, por un lado, pero al desarrollo del sistema, al fortalecimiento del sistema, a la transformación del sistema de salud. Y yo diría que uno de los retos grandes que tenemos a nivel regional en cuanto a la gobernanza es el tema de la participación social, una participación social real, una apropiación sobre el derecho a la salud, darle sostenibilidad a aquellas políticas públicas que inciden sobre lograr los objetivos en salud. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales. Recientemente la OMS lanzó una guía para orientar, digamos, a los estados en cuanto a cómo fortalecer la participación social, cómo lograr que sea profunda, cómo lograr que incida sobre la política, por ejemplo, no solamente en promoción de la salud, sino en el diseño de la política pública, etcétera, y acabamos de traducirla, ¿no? Al español, al portugués, al francés. Entonces también destaco tal vez eso como un instrumento que podría servir. Muchas gracias, doctora Karina, y por ese énfasis que nos hace en el componente de la participación, que precisamente es un eje central en la actualidad para precisamente la conformación de políticas en salud. Tenemos otra pregunta para el doctor Bascolo, ¿cómo avanzar en el fortalecimiento de las capacidades estructurales de relacionamiento al interior del sistema? ¿Cómo les va? Me quedo con las ganas de participar también de la otra, Claro, claro, de sí, la otra doctor. pregunta. En forma complementaria a lo que planteaba Karina, que comparto completamente, primero, no solamente en esa articulación que ella mencionaba, en el tema, en el componente de participación social y en el elemento que ella enfatizó inicialmente, ¿no? Tratar de reconocer por sobre todo la naturaleza, las características, las especificidades de cada contexto, ¿no? No reproducir en muchos casos, digamos, tratamos de tener cuidado de hacer esas grandes generalizaciones porque las trayectorias de proceso de transformación son muy relevantes. A pesar de todo eso, sin querer contradecirme conmigo mismo, yo creo que hay un tema en algunos países y entre los cuales me parece que Colombia es un candidato que tiene que ver con la gobernanza de la red, con el espacio de gobierno, de participación y de gestión y de coordinación
del conjunto de servicios individuales, colectivos, y que incluso logren articular las distintas intervenciones sociales que tengan efectos sobre los determinantes sociales. Eso, que es ese espacio intermedio, que tiene una mirada territorial y de coordinación de las intervenciones sobre los problemas de un territorio, creo yo que es uno de los temas que en algunos países es clave para que profundicemos no solamente el análisis, sino las herramientas, el esfuerzo, la priorización política sobre esos procesos. Ahora va la pregunta que usted creo que me hacía y que tiene que ver con los desafíos más bien al interior del sistema, ¿no? Y a mí me parece que eso de alguna forma dialoga con muchos de los ejercicios que estamos haciendo en funciones esenciales en salud pública, como lo mencionaba Karina, en muchos países. De nuevo el contexto pesa, pero por lo menos algunos elementos generales creo que deben ser tenidos en cuenta. Por un lado, la descentralización, absolutamente necesaria en términos de gestión, de abrir puertas a los espacios de participación de diferentes actores, habilita la descentralización de tener espacios de abordaje territorial. Sin embargo, en muchos países se abren desafíos importantes en cuanto a la capacidad que tiene la autoridad de salud de coordinar con esos espacios descentralizados. Ese es un tema, en el caso de Brasil se menciona mucho la necesidad de una agenda de regionalización y una estructura de gobernanza que garantice la atención de la necesidad de abordar la particularidad, pero también la orientación de las políticas nacionales. El segundo punto que me parece importante tiene que ver con la relación con el sector privado. Creo que en parte fue la respuesta de Karina. Ese es uno de los temas más importantes. Me parece que hemos perdido capacidad de influencia por parte de las autoridades de salud. Si bien no tuve mucho tiempo, disculpen si no fui adecuadamente sintético en mi presentación, pero hay mucho avanzado y mapeado de nuestra parte con respecto a los mecanismos de regulación de la seguridad social, del sector privado, pero lamentablemente estas nuevas instancias, estructuras, agencias, a veces buscando cierta autonomía técnica para la regulación, pero hemos perdido capacidad de articular, de garantizar la armonía del funcionamiento de estas agencias con las estrategias políticas nacionales, fundamentalmente las que han puesto énfasis en mejorar las condiciones de acceso. Eso es uno de los temas que me parece cruciales. Y por último, el tema de la intersectorialidad. Cualquier mapeo de actores relevantes que tengan influencia sobre las funciones que son críticas del sistema y de las funciones esenciales en salud pública, como mínimo, yo diría que más del 30% de esos actores que son clave para garantizar el derecho a la salud, un ejercicio adecuado por parte del Estado, son actores intersectoriales. Por lo tanto, esa agenda de intersectorialidad que da cuenta no solamente de intervenciones de políticas sociales, sobre garantizar recursos financieros, el tema de recursos humanos, el tema tecnológico, etcétera, son también claves para enfatizar ese rol por parte de las autoridades de salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Bascolo. Y tenemos una última pregunta en esta área que sería para la doctora Natalia. ¿Cuáles han sido los avances en la definición, monitoreo y evaluación de la integralidad de los sistemas de salud? Doctora Natalia. Ya, muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, como mencionaba, digamos, nosotros desde la organización venimos adelantando la aplicación de distintas herramientas que buscan guiar el proceso de seguimiento y evaluación de la prestación de servicios, vamos a llamarlos integrales integrados de salud, ¿no? Y en ese sentido, digamos que, como bien mencionaba, hay muchos avances en términos de la producción de evidencia, en términos de la definición, digamos, de marcos de análisis que puedan
definir de manera comprensiva qué es lo que queremos o entendemos por servicios integrados de salud y cuáles son los indicadores o los datos que deberíamos estar colectando para poder medir avances en ese sentido, ¿no? Entonces, en esta última línea, ¿no? Es como que mucha producción en términos, digamos, de la utilización de servicios, de la cobertura de servicios que vamos a llamar esenciales o trazadores que miden, digamos, aspectos de la utilización, por ejemplo, de servicios de salud materna, reproductiva, infantil, ¿no? Pero al mismo tiempo también poniendo una mirada a la producción de información que da cuenta de cuál es la continuidad en la prestación de los servicios y cuáles son, digamos, los obstáculos que la población enfrenta al navegar el sistema de salud. Ahí es más complejo, pero hay, digamos, avances tanto por parte de los países como en términos regionales en cuanto a la producción de datos, por un lado cuantitativos a partir de las encuestas de hogar, que dan cuenta de cuál es la experiencia, digamos, de la población cuando está navegando el sistema de salud, como también así, digamos, a nivel regional en la definición de cuáles pueden ser indicadores o marcos de análisis. Yo les mostraba algunos ejemplos que son el marco de análisis, por ejemplo, de Tanahashi y toda esta medición de las barreras de acceso que busca en últimas dar una mirada a esa experiencia, ¿no? De la población en su proceso, digamos, de navegación del sistema de salud, es decir, desde cuando percibe una necesidad de salud hasta la decisión de si busca o no, o acude o no a los servicios y qué ocurre una vez acude a los servicios. Mucho camino que recorrer en ese sentido, pero yo diría que muchos países están avanzando en la generación, digamos, de información de esos aspectos a partir del fortalecimiento de encuestas de hogar, pero hay bastante trabajo por avanzar en ese sentido, como también así del componente de equidad, ¿no? De poder tener datos desagregados para poder capturar, digamos, esa experiencia tanto de distintos subgrupos de la población como también en distintos territorios. Quizá un elemento ahí importante es esto de las, digamos, de las diferencias de los distintos contextos, ¿no? Si bien uno puede estar pensando digamos, en estrategias de política a nivel nacional o macro, también existen realidades muy diferentes en los distintos territorios subnacionales en cuanto a la experiencia y la necesidad de la población. Y ahí yo pensaría que hay que avanzar mucho en la utilización, digamos, en la producción de evidencia, como también así en la utilización, tanto evidencia cuantitativa como cualitativa, que pueda ayudar a contextualizar cuál es la experiencia de esos grupos de población o de esas comunidades en distintos territorios y que orienten los procesos de toma de decisión o la adaptación, digamos, de las estrategias de política que así se definan para mejorar condiciones de acceso. Muchísimas gracias a nuestro segundo grupo de panelistas y luego de esta primera parte les invitamos a disfrutar de un almuerzo que será ofrecido en las áreas dispuestas por el hotel. Personas del comité organizador les indicarán cómo acceder a estas zonas. Les esperamos a las 2:30 de la tarde para retomar el panel de desafíos del financiamiento en el que pasaremos del panorama regional de las Américas a conocer las experiencias en Brasil y Reino Unido.